La pluma cayó sobre el escritorio de caoba, con un sonido seco, que resonó en la oficina del 17º piso como una sentencia. Ricardo Maldonado la miró caer en cámara lenta, sintiendo como el calor trepaba por su cuello, mientras las palabras de su jefe atravesaban el aire acondicionado como cuchillos afilados. Tu salario no compra ni esta pluma, Maldonado. Las risas de sus compañeros de trabajo todavía retumbaban en sus oídos cuando salió de esa reunión con la corbata aflojada y el orgullo hecho pedazos. Pero lo que Ricardo no sabía en ese momento era que la mujer que limpiaba los pisos cada noche, esa a la que nunca había dirigido más que un saludo cortés, estaba a punto de salvarlo de perder todo, incluyendo su libertad. La humillación de ese martes por la tarde era solo el comienzo de una historia que lo llevaría a enfrentar no solo las consecuencias de sus decisiones, sino también los prejuicios que había construido sin darse cuenta. Para entender cómo llegamos a ese punto, debemos retroceder 4 semanas, a un lunes común en las oficinas de Corporación Vanguardia, donde Ricardo llevaba 6 años trabajando como analista financiero, atrapado en un ciclo interminable de reportes, reuniones y la constante sensación de que su vida estaba corriendo más rápido de lo que él podía seguirla. Ricardo tenía 37 años, un apartamento en un barrio que pretendía ser mejor de lo que realmente era, y una hija de 11 años llamada Sofía que vivía con su exesposa en otra ciudad. Cada mes, sin falta, Ricardo enviaba la pensión alimenticia, ajustaba sus gastos, y se prometía a sí mismo que el próximo año sería diferente, que conseguiría ese ascenso que le permitiría respirar con más tranquilidad. Tenía una manera de caminar por los pasillos de la oficina que delataba su ansiedad, siempre mirando el reloj, siempre calculando cuántas horas faltaban para terminar el día, para llegar al viernes, para que llegara el momento en que Sofía vendría a visitarlo durante las vacaciones escolares. Lo que nadie en la oficina sabía era que Ricardo había cometido un error hacía 3 años. No un error garrafal, no algo que hubiera lastimado a nadie directamente, pero sí algo que lo perseguía en las noches, cuando no podía dormir. Durante una auditoría interna, había alterado algunos números en un informe, da encubrir un gasto irregular que había hecho su supervisor en ese entonces, un hombre llamado Germán Estrada, que ahora ocupaba uno de los cargos más altos de la empresa. Ricardo lo había hecho sin pensarlo demasiado, convencido de que era algo menor, un favor que se hacía entre colegas. Pero desde entonces vivía con el peso de saber que había documentos con su firma que no reflejaban la verdad completa. Había guardado copias de todo en una memoria USB que escondía en su apartamento, una especie de seguro por si algún día las cosas se ponían feas, pero rezaba para nunca tener que usarla. La rutina de Ricardo era mecánica. Llegaba a las 8 de la mañana, café en mano, saludaba a los guardias de seguridad sin realmente verlos, subía al 17º piso y se hundía en su cubículo rodeado de monitores y pilas de documentos. Sus compañeros lo consideraban competente pero distante, alguien que hacía su trabajo sin quejarse pero tampoco sin destacar. Durante los almuerzos, Ricardo comía solo en su escritorio, revisando las redes sociales de su hija, para sentirse parte de su vida, viendo fotos de cumpleaños a los que no había sido invitado y eventos escolares que se había perdido. La culpa era su compañera constante, una sombra que lo seguía desde la separación. Cuando Patricia le había dejado claro que su obsesión por el trabajo había destruido su matrimonio. Había una mujer que limpiaba las oficinas cada noche. Se llamaba Elena Vargas, y tenía 45 años, aunque aparentaba más por las arrugas que el trabajo duro había tallado en su rostro. Elena llegaba a las 7 de la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, y trabajaba hasta las 2 de la madrugada, moviendo su carrito de limpieza de piso en piso, con una eficiencia silenciosa. Ricardo la había visto cientos de veces, pero nunca había intercambiado más que un buenas noches apresurado. Para él, Elena era parte del mobiliario, tan invisible como las plantas artificiales que decoraban los pasillos. Lo que Ricardo no sabía era que Elena tenía un pasado en el mundo corporativo, que años atrás había sido asistente legal en un bufete importante, hasta que un escándalo la había obligado a desaparecer de ese mundo. Ahora limpiaba oficinas porque necesitaba trabajar en horarios que le permitieran cuidar a su madre enferma durante el día, y porque nadie hacía preguntas cuando presentabas solicitudes para trabajos nocturnos de limpieza. El incidente que cambiaría todo comenzó precisamente ese martes por la tarde. Durante la reunión trimestral de evaluación de desempeño, Ricardo estaba sentado en la sala de conferencias junto a otros 5 analistas,
mientras el director regional, Alfonso Castillo, revisaba los números del último trimestre. Castillo era un hombre de 52 años, con un gusto exagerado por los trajes caros y los relojes suizos. Alguien que había escalado posiciones, no tanto por su brillantez, sino por su habilidad para tomar crédito por el trabajo de otros. Ese día, Castillo estaba de mal humor porque los resultados no habían sido los esperados, y necesitaba un chivo expiatorio. Cuando llegó el turno de revisar el departamento de Ricardo, Castillo comenzó a señalar inconsistencias en uno de los reportes trimestrales. Inconsistencias que en realidad se debían a cambios en la metodología que él mismo había aprobado semanas atrás. Ricardo intentó explicar la situación con calma, pero Castillo no estaba interesado en explicaciones. Levantó su pluma estilográfica, una Montblanc negra, que probablemente costaba más de lo que Ricardo ganaba en un mes, y la dejó caer sobre el escritorio con ese gesto teatral que algunos ejecutivos confunden con liderazgo. Tu salario no compra ni esta pluma, Maldonado, dijo con una sonrisa torcida. Y los otros analistas rieron nerviosamente, aliviados de no ser ellos el blanco de la humillación. Ricardo sintió que las paredes se cerraban sobre él, que el aire se volvía denso. No dijo nada más, simplemente asintió y esperó a que la reunión terminara, pero algo se rompió dentro de él ese momento. Una cuerda que había estado tirante durante años finalmente cedió. Esa noche, Ricardo se quedó trabajando hasta tarde. No porque tuviera trabajo urgente, sino porque no soportaba la idea de volver a su apartamento vacío a rumiar sobre la humillación. Eran casi las 9 cuando Elena llegó con su carrito a limpiar su área. Ricardo levantó la vista de la computadora, y por primera vez realmente la miró. Elena tenía el cabello recogido, en una cola de caballo apretada, uniforme azul desgastado por el uso, y una manera de moverse que hablaba de años de cargar peso sobre sus hombros. Buenas noches, señor Maldonado, dijo ella como siempre, y Ricardo, todavía cargado de rabia y frustración, respondió con un gruñido apenas audible. Elena comenzó a limpiar alrededor de su escritorio en silencio, pero después de unos minutos, se detuvo. Disculpe que me meta donde no me llaman, dijo con voz suave, pero lo vi salir de esa reunión esta tarde. Si me permite decirlo, el señor Castillo es conocido por ser así, y con todos. No se lo tome personal. Ricardo la miró sorprendido. No esperaba que alguien del personal de limpieza estuviera al tanto de lo que sucedía en las reuniones ejecutivas, y mucho menos que se atreviera a comentarlo. No es tan simple, respondió él. Y Elena asintió. Nunca lo es, dijo ella. Y siguió limpiando, pero ese breve intercambio había abierto una grieta en la armadura de indiferencia que Ricardo había construido. Durante las siguientes 2 semanas, comenzó a notar a Elena, de manera diferente. Observó cómo algunos empleados dejaban sus áreas hechas un desastre deliberadamente, como otros, ni siquiera se molestaban en levantar la vista cuando ella pasaba. Una noche, Ricardo se quedó más tarde de lo usual terminando un análisis, y vio a Elena limpiando la oficina de Castillo. A través del vidrio, la vio recoger papeles del suelo, vaciar el bote de basura repleto de envolturas de comida cara, y limpiar manchas de café en el escritorio de caoba. Había algo en la dignidad con la que Elena hacía su trabajo que hizo que Ricardo se sintiera avergonzado de nunca haberla visto realmente. La tercera semana después de la humillación, Ricardo tuvo que quedarse hasta muy tarde para preparar una presentación urgente. Eran casi las 11 de la noche cuando finalmente terminó, agotado y hambriento. Al salir de su cubículo, vio luz en la pequeña sala de descanso que el personal de limpieza usaba para sus pausas. Por curiosidad, o quizás por soledad, se acercó. Elena estaba sentada en una silla de plástico, comiendo un sándwich y leyendo un libro grueso. Ricardo tocó el marco de la puerta, y Elena levantó la vista, sorprendida de verlo. Señor Maldonado, ¿necesita algo?, preguntó ella. Ricardo negó con la cabeza. Solo curiosidad por saber qué lee, respondió, intentando sonar casual. Elena levantó el libro para que él pudiera ver la portada. Era un tratado sobre derecho laboral, específicamente sobre auditorías corporativas y cumplimiento normativo. Ricardo no pudo ocultar su sorpresa. Es material pesado para leer a las 11 de la noche, comentó. Y Elena sonrió levemente. Me ayuda a mantener la mente activa, dijo. Antes trabajaba en el área legal de una empresa. Las cosas cambiaron, pero sigo leyendo porque nunca se sabe cuándo puede ser útil. Ricardo se sentó en la silla frente a ella, sin ser invitado, y por primera vez en semanas, sintió ganas de hablar con alguien que no lo juzgara. Durante la siguiente hora, hablaron. Elena le contó su historia sin dramatismos,
como había sido asistente legal durante 15 años, hasta que descubrió irregularidades en su firma anterior, y al reportarlas, había sido ella quien terminó siendo acusada de incompetencia y despedida sin referencias. El sistema está diseñado para proteger a los que están arriba, dijo ella, con una resignación que venía de años de aprender esa lección de la manera más dura. Pero también está diseñado con suficientes reglas que si las conoces bien, puedes usarlas para defenderte. Ricardo se encontró contándole sobre la humillación de Castillo, sobre la presión constante de no sentirse suficiente, sobre la culpa de ser un padre ausente. No mencionó el error que había cometido años atrás. Ese secreto lo guardaba demasiado cerca del pecho. Pero hablar con Elena esa noche le hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que alguien lo escuchaba de verdad. El punto de inflexión llegó una semana después, cuando Ricardo recibió un correo electrónico de Recursos Humanos, citándolo para una reunión formal. El asunto del correo era vago pero preocupante. Asunto urgente de cumplimiento normativo. Presencia requerida. Ricardo sintió que el estómago se le caía a los pies. Revisó todos sus archivos recientes, buscando errores, pero no encontró nada alarmante. La reunión estaba programada para el viernes a las 3 de la tarde, y durante los 2 días previos, Ricardo apenas pudo concentrarse en su trabajo. Se preguntaba si alguien había descubierto lo que había hecho años atrás. Si Germán Estrada había decidido cubrir sus propias huellas, sacrificándolo a él. La ansiedad lo consumía, y comenzó a considerar opciones desesperadas como renunciar antes de la reunión o, incluso desaparecer. El jueves por la noche, incapaz de dormir, Ricardo regresó a la oficina, cerca de las 10. Necesitaba revisar los archivos físicos en el almacén de documentos, asegurarse de que no había dejado ningún cabo suelto. Cuando llegó al 17º piso, las luces estaban tenues, y el edificio silencioso, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Se dirigió al archivo, pero al pasar por la oficina de Germán Estrada, ahora vicepresidente de operaciones, notó que la puerta estaba entreabierta y había luz dentro. Curioso y nervioso, se acercó y vio a Castillo y a Estrada dentro, hablando en voz baja sobre documentos esparcidos en el escritorio. Ricardo se quedó paralizado detrás de la pared, escuchando sin querer. Lo que oyó le heló la sangre. Estaban hablando sobre él, sobre cómo usarían la reunión del viernes para culparlo de irregularidades en los informes antiguos. Los mismos informes que Ricardo había alterado bajo las órdenes de Estrada. Aparentemente, una auditoría externa estaba por comenzar y necesitaban un chivo expiatorio antes de que los auditores empezaran a hacer preguntas incómodas. Maldonado firmó esos informes. Decía Estrada con frialdad. Tiene su nombre por todas partes. Si dicen que él actuó solo, manipulando números, para verse mejor, nadie va a cuestionar nuestra versión. Castillo se reía. El pobre tonto ni siquiera sabrá que lo golpeó hasta que esté firmando su renuncia, o enfrentando cargos legales. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo encajaba ahora. La humillación pública de Castillo, la reunión repentina de Recursos Humanos, todo había sido orquestado para preparar el escenario. Iban a destruir su carrera, y posiblemente enviarlo a prisión por algo que él había hecho siguiendo órdenes, mientras ellos salían limpios. Sin pensar, Ricardo se alejó de la oficina, con el corazón desbocado. Bajó las escaleras porque no podía esperar el elevador, y salió del edificio, al aire frío de la noche. Caminó sin rumbo, durante 1 hora, tratando de pensar, de encontrar una salida, pero cada escenario terminaba con él perdiendo todo. Cuando finalmente regresó al edificio, eran casi las 12 de la noche. Subió de nuevo al 17º piso, decidido a buscar alguna evidencia que pudiera usar para defenderse, aunque sabía que era una idea desesperada. El piso estaba oscuro y silencioso, excepto por el sonido del carrito de limpieza de Elena, en el otro extremo del pasillo. Ricardo se dirigió a su cubículo, y comenzó a buscar entre sus archivos viejos, tratando de recordar dónde había guardado copias de los correos electrónicos originales de Estrada, dándole instrucciones sobre los informes. Estaba tan concentrado que no oyó a Elena acercarse hasta que habló detrás de él. Señor Maldonado, está bien, lo veo muy alterado, dijo Elena, con genuina preocupación. Ricardo casi salta de su silla. Se giró, y la vio mirándolo con esos ojos que habían visto demasiado de la vida como para juzgar. Y en ese momento, la desesperación lo venció. Se derrumbó. Le contó todo, el error que había cometido años atrás, la conversación que había escuchado, la trampa que le habían tendido.
¿Cómo iba a perderlo todo, incluyendo la oportunidad de ser un padre para Sofía porque estaría lidiando con cargos legales? Las palabras salieron en un torrente incontrolable, y cuando finalmente se quedó sin aire, esperó que Elena simplemente se alejara, que lo dejara solo con su desastre. Pero Elena no se fue. Se sentó en la silla junto a él y estuvo en silencio durante un largo minuto, pensando. Luego dijo algo que Ricardo no esperaba. Hay una manera de salir de esto, pero tendrá que confiar en mí y hacer exactamente lo que le diga. Ricardo la miró incrédulo. ¿Cómo podría ayudarme? Sin ofender, pero esto es un asunto legal complejo. Elena sonrió sin humor. Créame, sé más sobre asuntos legales complejos de lo que imagina. Y además, tengo algo que usted no tiene. Acceso a todas las oficinas de este edificio, sin que nadie sospeche. Cuando limpias, eres invisible. La gente dice y hace cosas frente a ti como si no existieras. Durante las siguientes 3 horas, Ricardo y Elena trabajaron juntos en un plan. Elena había estado observando durante meses y había notado irregularidades en la oficina de Estrada, documentos que él dejaba descuidadamente en su basura, conversaciones que ella había escuchado sin querer mientras limpiaba. Como antigua asistente legal, Elena sabía qué buscar y cómo documentarlo adecuadamente. Esa noche, con Ricardo actuando como vigía, Elena entró a la oficina de Estrada con su equipo de limpieza y meticulosamente fotografió documentos que estaban en su escritorio, en su computadora, que él nunca apagaba completamente, y en su bote de basura. Encontraron correos impresos sobre otras irregularidades más graves, transferencias no autorizadas, contratos manipulados, un patrón de comportamiento que iba mucho más allá del incidente de Ricardo. Elena trabajaba con una precisión profesional, usando su teléfono para tomar fotografías en alta resolución, asegurándose de capturar fechas y firmas. Ricardo observaba maravillado. Esta no era la mujer de limpieza que la había ignorado durante años. Esta era una profesional. Sabía exactamente lo que hacía. Cuando terminaron con la oficina de Estrada, Elena dijo, ahora necesitamos hacer lo mismo con Castillo. Pero tenemos que ser más cuidadosos. Él es más paranoico. Se movieron hacia la oficina del director Ryan, y Elena usó su llave maestra de limpieza para entrar. Lo que encontraron allí fue incluso más incriminatorio. Evidencia de sobornos, pagos irregulares a proveedores, documentación de cómo Castillo había estado desviando fondos corporativos durante años. Cuando el sol comenzaba a asomar por las ventanas del edificio, Ricardo y Elena tenían suficiente evidencia no solo para defenderse, sino para exponer un esquema de corrupción que probablemente llevaría a investigaciones criminales. Pero Elena le advirtió, esto tiene que manejarse correctamente. Si simplemente presentamos esta información a recursos humanos, ellos la enterrarán y nos atacarán a nosotros. Necesitamos ir directamente a la junta directiva, pero de una manera que no puedan ignorar o suprimir. Ricardo asintió, agotado pero por primera vez en días sintiendo una chispa de esperanza. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó. Ni siquiera no sé realmente. Elena lo miró directamente. Porque he estado donde usted está ahora, porque sé lo que es ser sacrificado para proteger a los poderosos. Porque a diferencia de lo que me pasó a mí, esta vez tenemos evidencia y una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y por qué, señor Maldonado? Usted fue una de las pocas personas en este edificio que alguna vez me miró como si fuera un ser humano, y no solo parte del mobiliario. Sus palabras golpearon a Ricardo con fuerza. Había sido tan pequeño ese gesto de tratarla con respeto básico, y sin embargo había significado algo para ella. Le hizo darse cuenta de cuán ciego había estado, no solo con Elena, sino con muchas personas a su alrededor. El viernes por la mañana, Ricardo llegó temprano a la oficina, con un maletín que contenía copias impresas organizadas de toda la evidencia que Elena había ayudado a recopilar, junto con una memoria USB con las fotografías digitales. Pero en lugar de dirigirse a su cubículo, fue directamente a la oficina del presidente de la junta directiva, Rodrigo Santana, un hombre de 60 años, que raramente visitaba las oficinas operativas, pero que ese día tenía programada una reunión. Ricardo le pidió al asistente de Santana 5 minutos urgentes antes de su reunión de las 9. La asistente dudó, pero algo en la determinación de Ricardo la convenció de anunciar su presencia. Santana lo recibió con cierta irritación, mirando su reloj. Tienes 3 minutos, Maldonado. ¿Qué es tan urgente? Ricardo colocó el maletín sobre el escritorio y lo abrió. Señor Santana, en unas horas tengo una reunión con recursos humanos
donde van a acusarme de irregularidades financieras. Pero antes de que eso suceda, necesita ver esto. Durante los siguientes 20 minutos, que se convirtieron en 40, Ricardo presentó metódicamente la evidencia de la corrupción sistemática de Estrada y Castillo, explicando cómo ellos planeaban usarlo como chivo expiatorio. Santana pasó de la irritación a la alarma, y finalmente a la furia controlada de alguien que ve cómo su empresa ha sido saqueada bajo sus narices. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Santana finalmente, y Ricardo vaciló. No quería exponer a Elena, no quería que ella enfrentara represalias. Digamos que tuve ayuda de alguien que sabe observar y documentar adecuadamente, respondió con cuidado. Santana lo estudió durante un largo momento, y asintió. Esta reunión de recursos humanos está cancelada. De hecho, las únicas personas que van a estar reuniéndose con recursos humanos hoy serán Estrada y Castillo, y después estarán reuniéndose con abogados corporativos y posiblemente con autoridades federales. Tú te quedas aquí hasta que resolvamos esto apropiadamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La junta directiva inició una investigación interna que rápidamente escaló a una investigación criminal federal. Estrada y Castillo fueron suspendidos inmediatamente y eventualmente enfrentarían cargos por fraude, malversación de fondos y otros delitos financieros. Ricardo tuvo que dar testimonios extensos, tanto a los investigadores internos como a las autoridades federales, explicando su participación en el incidente original. Aunque había cometido un error, las autoridades reconocieron que había sido coercionado y que posteriormente había ayudado a exponer un esquema mucho más grande. Recibió una amonestación formal pero no enfrentó cargos criminales, y su trabajo estaba seguro. Lo que cambió más profundamente para Ricardo no fue la situación laboral sino su perspectiva. Una noche, 2 meses después de todo el escándalo, buscó a Elena durante su turno de limpieza. La encontró en el piso 15, limpiando ventanas. Elena, dijo suavemente para no asustarla. Quería agradecerle nuevamente. No solo me salvó de ir a prisión, me salvó de ser alguien que pierde la oportunidad de estar en la vida de su hija, pero también me enseñó algo más importante. Elena dejó de limpiar y lo miró con curiosidad. Me enseñó que había estado ciego, que había pasado años en este edificio, sin realmente ver a las personas que lo mantienen funcionando, sin ver sus historias, sus habilidades, su humanidad. Y eso me avergüenza. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Lo que importa es que ahora sí ve. Señor Maldonado, eso es más de lo que puedo decir de la mayoría. Ricardo negó con la cabeza. Ricardo, por favor, llámame Ricardo. Y hay algo más que quiero proponerle. He hablado con Santana. Resulta que la empresa necesita reorganizar todo el departamento de cumplimiento después de este desastre. Necesitan gente con experiencia en identificar irregularidades, gente que entienda tanto el lado legal como el operativo. Le hablé de usted, de su experiencia previa, si está interesada. Hay una posición que se ajusta perfectamente a sus habilidades. Horarios diurnos, salario decente, beneficios completos. Elena se quedó sin palabras durante un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se apresuró a limpiar. ¿Me está ofreciendo un trabajo de verdad? Después de todo lo que pasó, Ricardo asintió. No es una oferta de caridad, es porque es la persona adecuada para el trabajo, y porque esta empresa le debe una oportunidad, así como me la dio a mí cuando todo parecía perdido. Elena aceptó, y 2 semanas después comenzó su nueva posición como analista de cumplimiento junior. No era un trabajo glamoroso, pero era un paso de regreso al mundo profesional del que había sido exiliada años atrás. Para Ricardo, las cosas también cambiaron de maneras que no esperaba. La publicidad del caso, aunque manejada discretamente por la empresa, había llegado a oídos de Patricia, su exesposa. Una tarde, ella lo llamó. Algo que raramente hacía fuera de los temas relacionados con Sofía. Vi algo en las noticias sobre tu empresa, dijo con tono cauteloso. ¿Estás bien? Ricardo le contó la historia completa, sin omitir su propio error, y como había estado a punto de perderlo todo. Esperaba juicio, el tipo de crítica que había definido los últimos años de su matrimonio. Pero en lugar de eso Patricia suspiró suavemente. Suena como si finalmente hubieras aprendido algo importante, Ricardo, sobre pedir ayuda, sobre ver a las personas, sobre no cargar todo solo por orgullo. Esa conversación llevó a otras, más abiertas y honestas, de las que habían tenido en años. Patricia no sugirió una reconciliación. Esa puerta estaba cerrada, y ambos lo sabían, pero sí sugirió algo diferente. Sofía necesita más tiempo contigo, tiempo real. No solo llamadas telefónicas y visitas de fin de semana,
cada 2 meses. ¿Qué te pareces? Y reorganizamos el acuerdo de custodia. Podrías tenerla 2 fines de semana al mes y parte de las vacaciones. Ricardo sintió una emoción que no había experimentado en años, una verdadera esperanza de construir una relación real con su hija. 3 meses después del incidente, Ricardo estaba en su apartamento preparando la cena, cuando Sofía llegó para su fin de semana. Ella tenía 11 años ahora, y estaba en esa edad difícil donde todo podía parecer vergonzoso o aburrido. Pero últimamente había estado más abierta con él. Esa noche, mientras comían pasta, que Ricardo había intentado cocinar siguiendo un tutorial en internet con resultados mixtos, Sofía le preguntó: «Mamá dice que pasaste por algo difícil en el trabajo. ¿Estás bien, papá?» Ricardo dejó su tenedor y la miró. Decidió contarle la verdad, adaptada a su edad por supuesto, sobre cómo había cometido un error, como casi le cuesta todo. Y como alguien quien nunca había prestado atención lo había ayudado a encontrar el camino correcto. ¿Aprendiste algo?, preguntó Sofía con esa franqueza brutal que tienen los niños. Ricardo sonrió. Aprendí que a veces miramos, pero no vemos. Que las personas más importantes en tu vida pueden ser las que menos esperas. Y que nunca es tarde para cambiar la forma en que tratas a los demás. Sofía asintió pensativa. Como la señora Martínez. En mi escuela. Es la conserje, y siempre me saluda, pero la mayoría de los niños ni siquiera la miran. Voy a empezar a hablar más con ella. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su hija había captado la lección en segundos. Una lección que a él le había tomado años y una catástrofe para aprender. El siguiente lunes, en la oficina, Ricardo notó que las cosas eran diferentes de maneras sutiles. La empresa había implementado nuevas políticas después del escándalo, incluyendo reuniones regulares de ética y un programa donde los empleados de todos los niveles podían reportar irregularidades de manera anónima y segura. Pero más allá de las políticas formales, había un cambio en la cultura. Ricardo veía a más personas saludando al personal de limpieza, de seguridad, de mantenimiento. Pequeños gestos, pero significativos. No sabía si su historia había corrido informalmente por el edificio, o si el escándalo había despertado conciencias en general. Pero el cambio era palpable. Elena prosperaba en su nuevo rol. Ricardo la veía en las reuniones de cumplimiento, y siempre se sorprendía de su perspicacia para identificar patrones sospechosos en documentación financiera. Ella tenía una manera de hacer preguntas que iban directo al núcleo de los problemas, y su experiencia desde ambos lados del mundo corporativo, tanto arriba como abajo, le daba una perspectiva única. Una tarde, después de una reunión particularmente larga, Elena y Ricardo compartieron el elevador bajando. «¿Cómo va todo con Sofía?», preguntó Elena, quien ahora conocía más sobre la vida personal de Ricardo después de todas las conversaciones nocturnas que habían tenido durante el periodo difícil. «Mejor», respondió Ricardo con una sonrisa genuina. «Mucho mejor. Viene más seguido. Hablamos más. Estoy aprendiendo a ser el padre que debía haber sido hace años». Elena asintió. «Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo también estoy empezando de nuevo, de cierta manera. Después de años de sentirme invisible, de creer que mi carrera profesional la había terminado, aquí estoy, de vuelta, en un trabajo que me importa. A veces las cosas malas tienen que pasar para que las buenas puedan encontrarnos». El elevador llegó a la planta baja, y ambos salieron, caminando hacia el lobby. En la entrada, Elena se despidió y tomó el autobús hacia su casa, donde ahora podía pagar un cuidador profesional para su madre durante algunas horas al día, aliviando parte de la carga que había llevado sola durante años. Ricardo caminó hacia el estacionamiento pensando en cómo una simple pluma, arrojada con desprecio sobre un escritorio, había desencadenado una serie de eventos que habían transformado su vida completamente. La humillación de Castillo, que en su momento pareció insoportable, ahora se veía como el empujón necesario que lo había obligado a confrontar la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo en el que se movía. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una especie de sonambulismo durante años, cumpliendo funciones, pagando cuentas, pero nunca realmente conectado con las personas a su alrededor o consigo mismo. Esa noche, solo en su apartamento, Ricardo sacó la memoria USB que había guardado durante años, como seguro contra el desastre. Ya no la necesitaba. Toda la evidencia relevante había sido entregada a las autoridades apropiadas, y los casos contra Estrada y Castillo seguían su curso legal. Pensó en destruirla, pero en lugar de eso, la guardó en una caja pequeña en su closet, no como un seguro esta vez, sino como un recordatorio de que los secretos
tienen peso, de que las decisiones equivocadas tomadas por las razones incorrectas, eventualmente exigen un precio, pero también de que nunca es demasiado tarde, la elegir hacer lo correcto. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Ricardo tuvo que testificar varias veces en las audiencias preliminares del caso, enfrentando abogados defensores agresivos, que intentaban pintar su participación original como más significativa de lo que había sido. Fueron momentos difíciles, pero Elena a menudo estaba ahí, ya sea físicamente en la corte cuando podía o por teléfono después, recordándole que la verdad eventualmente prevalecería. Y tenía razón, eventualmente, con toda la evidencia documentada y los testimonios de múltiples fuentes. El caso contra Estrada y Castillo se fortaleció hasta el punto en que ambos aceptaron acuerdos con la fiscalía, admitiendo culpabilidad a cambio de sentencias reducidas. Para cuando el caso finalmente se cerró, y un año había pasado desde aquella reunión humillante. Ricardo estaba en una posición diferente en la empresa, no necesariamente más alta jerárquicamente, pero sí con más respeto y credibilidad. Santana lo había nombrado parte del nuevo Comité de Ética Corporativa, un rol que Ricardo tomaba seriamente, pero más importante que cualquier título o posición, era el cambio interno que había experimentado. Se levantaba cada mañana, sin ese peso en el pecho, sin esa ansiedad constante de que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Había enfrentado su peor escenario, y había sobrevivido. No solo sobrevivido, sino crecido, a través de él. Una tarde de viernes, casi exactamente un año después del incidente, Ricardo recibió un mensaje de texto de Sofía. Era una foto de ella en su escuela, sentada en una banca comiendo su almuerzo, pero no estaba sola. Junto a ella estaba la señora Martínez, la conserje que Sofía había mencionado meses atrás. El mensaje decía: la señora Martínez me está enseñando español. Resulta que es de México, y tiene historias increíbles, porque nunca nadie lee. Pregunta sobre su vida. Gracias por enseñarme a ver a las personas, papá. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija había aprendido, en meses, lo que él le había tomado años de cejera y una catástrofe personal para comprender. Esa noche, Ricardo organizó una pequeña cena en su apartamento. Invitó a Elena, quien trajo a su madre, una mujer encantadora de 70 años, que se iluminaba al hablar de los viejos tiempos. También invitó a Sofía y, para su sorpresa, Patricia aceptó venir también, con su nuevo novio, un tipo tranquilo llamado Javier que trabajaba como profesor. No fue incómodo como Ricardo temió que sería. En cambio, fue normal, humano. Personas compartiendo comida, historias y risas, sin las barreras artificiales de estatus o posición social, que suelen dividir a la gente. Durante la cena, Patricia le habló a Elena. Ricardo me contó lo que hizo por él. Quiero que sepa que no solo lo salvó profesionalmente, también le dio a nuestra hija la oportunidad de tener un padre presente y cambiado. Eso significa más de lo que puedo expresar. Elena sonrió modestamente. Él ya tenía lo que necesitaba dentro de sí. Solo necesitaba un empujón para encontrarlo. Y además, no fue unilateral. Él también me ayudó a encontrar mi camino de regreso, a donde se supone que debo estar. Las dos mujeres se miraron con ese entendimiento silencioso que viene de haber navegado las aguas turbulentas de la vida y haber salido más fuertes del otro lado. Cuando todos se fueron esa noche, Ricardo se quedó solo en su apartamento, limpiando los platos. Miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad, pensando en cómo un simple momento de humillación había desencadenado una transformación completa de su vida. La pluma de Castillo, arrojada con tanto desprecio, ahora le parecía y un regalo, aunque uno cruel. Lo había obligado a despertar, a ver su vida con claridad brutal, a reconocer que había estado viviendo a medias, ignorando a las personas que lo rodeaban, incluido él mismo. Se preguntó qué habría pasado si Elena no hubiera estado ahí esa noche, si no hubiera tenido el coraje de ofrecer ayuda a alguien que nunca realmente la había visto como igual. La respuesta era clara: estaría en prisión o, en el mejor de los casos, desempleado, sin credibilidad, sin futuro profesional, y más importante, sin la oportunidad de reconstruir su relación con Sofía. Elena había sido su salvadora, pero no en el sentido de un rescate dramático, sino de algo más profundo. Ella había sido un espejo que le mostró quién había sido y quién podía ser. Los meses siguientes cayeron en un nuevo ritmo, uno más saludable y consciente. Ricardo todavía trabajaba duro, pero ahora estable y a límites. Salía a las 6, no a las 9. Usaba sus fines de semana para estar con Sofía, para cocinar comidas desastrosas que gradualmente mejoraban, para tener conversaciones sobre la escuela,
sobre la vida, sobre nada y todo. También comenzó a almorzar con Elena regularmente, comparando notas sobre casos de cumplimiento, pero también simplemente disfrutando de la amistad que habían construido en las trincheras de aquel periodo oscuro. Una tarde, Ricardo estaba caminando por el edificio cuando pasó por la oficina, que solía ser de Castillo. Ahora pertenecía a una mujer joven llamada Carmen Ruiz, quien había sido promovida desde un departamento diferente. Carmen tenía un estilo de liderazgo completamente opuesto al de Castillo, colaborativo, respetuoso, humano. Ricardo tocó la puerta, y ella lo invitó a pasar. Solo quería darle la bienvenida formalmente, dijo Ricardo, y decirle que si alguna vez necesita perspectiva sobre cómo no dirigir un departamento. Tengo algunas historias. Carmen se rió. He oído algunas de esas historias. Parece que este lugar ha cambiado mucho en el último año. Ricardo asintió. Para mejor, creo. Aunque costó llegar aquí. Esa noche, conduciendo a casa, Ricardo pensó en la ironía de todo. Castillo había intentado humillarlo para sentirse superior, para establecer dominio, para recordarle su lugar en la jerarquía corporativa. Pero ese acto de crueldad casual había terminado siendo su propia perdición y la salvación de Ricardo. A veces la vida funciona con esas ironías extrañas donde el pretendido instrumento de tu destrucción se convierte en herramienta de tu liberación. Cuando llegó a su apartamento, encontró un sobre que alguien había deslizado bajo su puerta. Lo abrió y encontró una nota escrita a mano de Elena. Ricardo, solo quería que supieras que hoy fue mi primer aniversario de vuelta en el mundo profesional. Gracias por ver en mí lo que yo misma había olvidado que estaba ahí. A veces las personas necesitan que alguien crea en ellas antes de que puedan volver a creer en sí mismas. Tú hiciste eso por mí, aunque probablemente no te das cuenta. Con gratitud y amistad, Elena. Ricardo dobló la nota cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio, donde guardaba las cosas importantes, las tarjetas de Sofía, algunas fotos, pequeños recordatorios de lo que realmente importaba. La verdad era que él y Elena se habían salvado mutuamente. Ella le había dado las herramientas para evitar la prisión y la ruina profesional, pero él le había dado algo igual de valioso, la oportunidad de ser vista nuevamente, de ser reconocida por sus habilidades y no definida solo por las circunstancias que la habían llevado a limpiar oficinas a medianoche. Habían formado una alianza improbable nacida de la necesidad, pero que había madurado en algo más profundo, un respeto mutuo y una amistad genuina construida sobre la comprensión de que todos llevamos batallas invisibles y que un poco de dignidad y reconocimiento pueden cambiar vidas enteras. Los años siguientes trajeron sus propios ciclos de desafíos y triunfos. Ricardo finalmente recibió el ascenso que había estado buscando, pero cuando llegó, descubrió que no significaba tanto como había imaginado. Lo que realmente le importaba era el tiempo con Sofía, quien ahora estaba en la escuela secundaria y comenzaba a hablar sobre universidades y futuro. Le importaban las conversaciones con Elena sobre casos complejos de cumplimiento. Le importaba poder mirarse en el espejo cada mañana sin sentir ese peso de secretos y vergüenza. Elena eventualmente fue promovida a gerente de cumplimiento, liderando un equipo de analistas. Bajo su dirección, el departamento se volvió uno de los más respetados en la industria, conocido por su integridad y por su enfoque humano hacia los problemas corporativos. Ella nunca olvidó de dónde venía, y a menudo contrataba personas que habían enfrentado obstáculos o segundas oportunidades, viendo en ellos lo que otros pasaban por alto. Ricardo a veces pensaba en Castillo y Estrada, ambos cumpliendo sus sentencias reducidas, sus carreras destruidas, sus reputaciones arruinadas. No sentía satisfacción particular en su caída, solo una especie de tristeza resignada por cómo el orgullo y la codicia pueden corromper a las personas hasta el punto de autodestrucción. Esperaba que ellos también estuvieran aprendiendo algo de sus experiencias, aunque sospechaba que algunos nunca lo hacen. En cuanto a la pluma, aquella Mont Blanc negra, que había desencadenado todo, Ricardo nunca supo qué había pasado con ella. Probablemente confiscada como evidencia o vendida en alguna subasta de bienes incautados, pero no importaba. Lo que importaba era la lección que había aprendido de manera tan dura, que el valor real de una persona no se mide en su salario o en los objetos caros que puede comprar, sino en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que la sociedad considera menos importantes, y que a veces, las personas que salvamos son las mismas que terminan salvándonos a nosotros, si solo tenemos la humildad de permitirlo.